Здравствуйте, мои друзья. El ruso podría parecer un idioma complicado con letras extrañas y una pronunciación extraña, pero en realidad, ¿qué tan difícil es aprender ruso? Si quieres averiguarlo, quédate hasta el final del video y no olviden que me pueden seguir en Instagram y TikTok, en donde tendrán más contenido sobre idiomas. Mucha gente podría pensar que la escritura rusa es muy complicada, en realidad es que es muy sencilla. El ruso se escribe con el alfabeto cirílico, que en realidad es bastante sencillo, apenas tiene 33 letras. En realidad te lo puedes aprender en una hora de clase. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta son que A y ya puede ser pronunciada correctamente como aya, pero a veces a la gente le gusta hablar rápido y lo pronuncia más o menos como una E. Entonces, esta palabra puede ser pronunciada ruskaya o ruske. La G puede pronunciarse como V cuando está entre vocales como yevo o novava. Muchas veces a los rusos les da flojera escribir la letra yo y simplemente escriben ye, así que tendrás que recordar cuándo es ye y cuándo es yo. Los rusos son como los latinos, acá tampoco toda la gente pone los acentos de forma correcta, así que es igual, ya nos tocaba sufrir, era nuestro karma. La L se pronuncia con la garganta muy atrás, L, pero si ponemos la letra miakiznak entonces suena como en español, L. La O se pronuncia como O únicamente cuando lleva acento, en cualquier otro caso se pronuncia como A, entonces por ejemplo esta palabra se pronuncia harasho, ya que el acento está en la última O, esa O se pronuncia como O y las demás como A. El problema es que realmente en ruso no se escriben los acentos, únicamente en textos para niños que aprenden ruso o textos científicos puedes encontrar acentos, pero en cualquier otro caso no se ponen, así que tendrás que aprenderte de memoria dónde van los acentos. Pero además los acentos cambian dependiendo de las declinaciones, por ejemplo, slova, slava, sentiabr, sentiabre. En realidad la pronunciación del ruso no es tan complicada, lo complicado sería recordar dónde van los acentos para recordar la pronunciación de las malditas O, es decir, si son O o A. Otra cosa que sería difícil para un hispanohablante es que a los eslavos no les gustan mucho las vocales. En idiomas como ruso, polaco o serbio hay muchas palabras que no tienen vocales, que tienen muy pocas vocales o que de plano no hay ninguna. Por ejemplo, v, s, o palabras con muchas consonantes juntas como vstrechat, o combinaciones de letras difíciles para los latinos como nie, nravitsia. En ruso existen 6 casos gramaticales, ya hice 2 videos explicando estos casos de manera más detallada, si quieren verlos los dejo en la descripción del video, pero básicamente son estos. El nominativo es el sujeto de la oración, está en su forma normal, su forma de diccionario. Cuando aprendes una nueva palabra en ruso estará en nominativo, desde aquí es donde declinamos a los demás casos gramaticales. Para hacer los plurales en nominativo simplemente agregamos una i al final de la palabra o una i dependiendo del caso, aunque hay muchísimas irregularidades que tendrás que recordar de memoria. El caso preposicional es bastante fácil, simplemente agregamos una e al final de la palabra o cambiamos la última palabra, la última letra por una e. Este caso es usado después de las preposiciones ve, na, o entre otras. El instrumental es usado para responder las preguntas cómo y con qué. Puede ser usado también después de las preposiciones s y mijdu, entre otras. El instrumental también puede ser ocupado para indicar el momento del día. Por ejemplo, si digo utra en nominativo sería mañana, pero si lo pongo en instrumental, utram sería por la mañana. Así que básicamente los casos gramaticales en ruso nos evitan poner una preposición. Por ejemplo, puedo decir un risuit karandashom, literalmente diría él dibuja lápiz y lápiz estaría en forma instrumental. Como el lápiz está en forma instrumental, en la forma instrumental pues se entiende que dibuja con el lápiz. También podría decir un risuit karandashom, pero si el lápiz ya está en su forma instrumental pues nos podemos ahorrar el uso de la preposición con. En este video no mencionaré cómo formar las declinaciones en ruso para no hacer el video tan extenso, pero se lo pueden checar en los otros videos que hice. El acusativo responde a la pregunta que, por ejemplo, si digo yo veo un perro, ¿qué veo? El perro, entonces el perro estaría en acusativo. Pero en acusativo en ruso no se declinan las palabras masculinas y neutras que sean inanimadas. Por inanimado me refiero a cosas sin vida, por ejemplo un teléfono, una libreta, una pluma. Así que en realidad es como si tuviéramos 2 tipos de acusativo porque las palabras animadas se declinan de manera diferente a las inanimadas. Asimismo las preposiciones ve y na pueden ocupar también acusativo si responden a la pregunta ¿a dónde? Si responden a la pregunta ¿dónde? Ahí sí lleva preposicional, pero si es ¿a dónde? Entonces acusativo. Por ejemplo, ya в театре
preposicional, pero я иду в театр, acusativo. El dativo responde a la pregunta ¿a quién o para quién? Como dije anteriormente, en ruso podemos ocupar los casos gramaticales para deshacernos de alguna preposición. Entonces puedo decir, por ejemplo, я даю маме подарок, yo le doy un regalo a mi mamá. Con mamá declinado en dativo podemos saber que ella es quien está recibiendo el regalo. El genitivo responde a las preguntas de quién o de qué. Al igual que con otros casos, nos ahorra el uso de preposiciones. Por ejemplo, puedo decir Роман писателя, la novela del escritor. Con писателя declinado en genitivo podemos saber que la novela es suya. Y listo. Y finalmente el locativo. El locativo realmente ya no existe, se ha fusionado con el preposicional. Lo único que tenemos que hacer es recordar cuáles sustantivos todavía utilizan locativo y cuáles ocupan el preposicional. Por ejemplo, aeropuerto o bosque necesitan locativo en lugar de preposicional. Aunque también pueden existir algunas palabras que ocupen los dos casos, pero que varían un poco en contexto. En realidad los casos gramaticales en ruso no son difíciles de entender porque incluso tienen sus equivalentes en español. El problema está en memorizar las declinaciones. En lugar de aprenderte solamente un sustantivo, tendrías que aprenderte 6 por cada caso gramatical, más sus formas plurales serían 12 formas diferentes de un sustantivo. Lo mismo aplica para los pronombres y los adjetivos, y además en ruso hay 2 tipos de adjetivos, por lo que tendrás que recordar primero qué tipo de adjetivo es para saber su declinación, y luego recordar todas sus declinaciones diferentes. Es decir, que en lugar de aprenderte solamente una declinación, tendrías que aprenderte 6 por cada caso gramatical, más los géneros, que son 3 géneros en ruso, más los plurales, pero además existen diferencias entre inanimado e inanimado, así que en total serían 26 formas diferentes para cada adjetivo en lugar de solo una en ruso. Así como lo mencioné en mi video sobre idiomas europeos versus asiáticos, la conjugación en ruso puede ser fácil en un aspecto pero difícil en otro aspecto. Fáciles porque en presente son normalmente regulares, en pasado simplemente agregamos l, la, lo, li al final y en futuro podemos agregar budget y listo. El problema está en que en ruso hay muy pocas conjugaciones, así que si queremos hablar sobre más tiempos hay que ocupar más verbos. En lugar de ocupar más conjugaciones ocuparíamos más verbos. En español, por ejemplo, tendrías que aprenderte muchas conjugaciones para un solo verbo. En ruso no, en ruso tendrías que aprenderte pocas conjugaciones, pero para varios verbos. En ruso normalmente tendrías que aprenderte entre 2 a 3 verbos con el mismo significado, pero que funcionan para cosas diferentes. El problema aquí es que en ruso se ocupan verbos perfectivos y verbos imperfectivos. Los verbos perfectivos indican que una acción ya se terminó, mientras que un verbo imperfectivo indica que la acción está en desarrollo. En el video de idiomas europeos versus asiáticos también di este ejemplo. Ni gavari что делал, а говори что сделал. No digas que estuviste haciendo, sino di que hiciste. Делать es un verbo imperfectivo, mientras que сделать es perfectivo. Aunque los dos verbos están en pasado, se entienden cosas diferentes por los aspectos de cada verbo. Con делать, que es imperfectivo, entendemos que la acción se estuvo desarrollando en el pasado, pero con сделать, al ser perfectivo, entendemos que la acción ya terminó. Por lo tanto, al aprender los verbos rusos, es útil aprenderlos por pares para no tener dificultad después al hablar en otros tiempos más complicados. El género en ruso es fácil, simplemente si una palabra acaba en consonante es masculina, si acaba en a o ya es femenina, si acaba en o ye es neutra, y si acaba en la letra mякý znak, entonces puede ser masculina o femenina, eso tendrás que aprenderlo de memoria. Y si una palabra acaba en a, pero es de sexo obviamente masculino, pues es una palabra masculina, como en español, papá. Afortunadamente en ruso el orden de las palabras no es tan estricto como por ejemplo en alemán. En ruso, por ejemplo, podemos decir я тебя люблю, я люблю тебя y ya. Realmente son lo mismo, pero tienen diferente orden. Quizás тебя люблю я puede sonar un poco más poético, pero realmente son lo mismo y se entienden igual. Con los casos gramaticales y en la conjugación realmente podemos poner las palabras en el orden que sea y se entiende por igual. Aprender los números en idiomas como el alemán, el chino o el malayo es extremadamente fácil porque siguen un patrón lógico, lo cual lo hace fácil de aprender. Incluso en español o en inglés es fácil aprenderlos porque quizás aunque los patrones no sean tan exactos, siguen de todas maneras un patrón, más o menos un patrón, pero no es tan complicado como en ruso. Y es que en ruso no existen los patrones como tal, hay muchísimas irregularidades. Por ejemplo, del 11 al 19 es básicamente decir un número del 1 al 9 más natsat. Y ya, fácil, un patrón. Luego del 20 al 90 empezamos con dvatsat, tritsat. Ok, hay un patrón, pero luego es sorak, 50,
60. Y de nuevo tenemos otro patrón hasta el 90, que ahora es 90. Luego para los cientos tenemos 100, 200, 300, 400, 500 y de aquí en adelante todos acaban en sot. Eso es lo que hace confuso los números, no tener un patrón igual para todos. Veamos los miles, tenemos 1000, 2000, 3000, pero luego 5000 es 5000. Luego se pone peor, en ruso no solo existe una palabra para año, sino que tenemos 3. God se ocupa para números que acaban en 1, Goda para números que acaban en 2, 3 y 4, y Liet para cualquier otro número. Y lo peor es que los números necesitan casos gramaticales, pero es que eso ni siquiera tiene sentido. Para el 0 se ocupa genitivo plural, ok, más o menos tiene sentido, pero luego para el 1 es nominativo, ok. Luego el 2, 3 y 4 es genitivo singular, ya de aquí no tiene sentido. Y del 5 en adelante es genitivo plural. No tiene lógica. Entonces 0 manzanas sería nol jablak. Una manzana adno jablaka. 2 manzanas dva jablaka. Y 5 manzanas piat jablak. Pero ¿por qué hacen eso, rusos? Realmente no tiene ningún sentido. Lo que sé de alemán, por ejemplo, me parece muy lógico. Entiendo cuando se ocupa un caso gramatical, tiene como que su razón de ser. Pero en este caso con los números, que sea genitivo singular, genitivo plural, nominativo, realmente como que no le encuentro sentido. Que algún ruso por favor me explique, porque no logro entender por qué hacen eso. En fin, espero les haya gustado mi explicación del idioma ruso súper simplificada. Yo sé que el idioma ruso es realmente difícil, pero aprenderlo pues tiene realmente sus ventajas. Si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.